El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, la Z101. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Muchos temas en la arena internacional que, aunque sea brevemente, hay que destacar. Sigue la tensión allá en Ucrania. Rusia concentrando más tropas en la frontera con Ucrania, según informes de inteligencia, sobre todo de Estados Unidos, pero Estados Unidos trasladando tropas a Polonia como parte de toda esta tarea de presión y de intimidación. China sumada a Rusia, muchos creen que habrá guerra. Yo creo que no habrá guerra, salvo que el gobierno en Kiev, que es pro-occidental, bueno, pues emprenda una acción contra Crimea, por ejemplo, territorio que Rusia se ha anexado, y entonces ahí podría darse una situación. Mi marcador de optimismo, sí, Rosendo, está muy bajo. Yo me suscribo los deseos de tuyos y de mucha gente que está haciendo lo posible tanto en el brazo diplomático, el brazo económico y el brazo militar para por algunas vías asegurar que el conflicto no tenga una escalada. Pero yo tengo realmente unos niveles muy bajos de optimismo porque siento que ya los niveles de movilización, pero sobre todo de la propia promesa política de algunos liderazgos como pasa en Rusia, que ya tienen casi la palabra empeñada. Además es bueno recordar, señores, que está ocurriendo algo, y lo analizaba uno de los más importantes analistas políticos del tema bélico, Javier de Triana, decía, con la cantidad de gente, de personal humano que se ha trasladado, a la que le quitan el uniforme, de Rusia, le ponen un uniforme sin un traje gris que no tiene insignias ni escarapela, y que tiene equipos y que tiene un plan y que tiene una hoja de ruta, con esa cantidad de recursos humanos apostada ya incluso fuera de su frontera. Es un poquito difícil pensar que no vaya a pasar algo, incluso si es un atentado de falsa bandera el que termina iniciando un barril de pólvora. Ojalá que no, pero yo creo que ya se ha cruzado el Rubicón de pensar que esto va a terminar sin derramamiento de sangre. Bueno, hay muchas condiciones que podrían degenerar en conflicto. Sin embargo, yo creo que el peligro que esto significa para la humanidad prácticamente, que se desencadene un conflicto militar que involucre a Rusia, a Estados Unidos, a China y por supuesto a otras potencias occidentales como Alemania y el Reino Unido, sería catastrófico. Yo entiendo que las presiones van a continuar, los movimientos estratégicos, geopolíticos, pero en definitiva no creo que de ahí se vaya a pasar. Lo que sí es que el propósito, sobre todo Rusia, es de que se respeten sus espacios. Aquí no me van a instalar a la OTAN en la frontera mía y yo voy a defender mi nido. Y yo creo que por ahí, mientras eso no se transgreda, la cosa no va a pasar de ahí. Es lo que yo creo. Ahora, hay otros temas ya más cerca de nosotros. Elecciones ayer en Costa Rica. Yo siempre he dicho que no hay muertos políticos. El que dice que fulano es muerto político, después de lo de Balaguer, realmente no sabe de lo que está hablando. José María Figueres concluyó su periodo presidencial, ya él fue presidente de Costa Rica en 1998. Él fue presidente en 94-98. Han pasado 23 años desde entonces. Y este hombre se presenta como candidato presidencial y ayer obtiene el 27% de los votos. Una participación muy exitosa. No gana en primera vuelta. La ley electoral de Costa Rica exige un 40% para ganar en primera vuelta. Nadie lo consiguió, ni siquiera él, pero la verdad es que su ventaja fue abrumadora por encima de los otros candidatos, un 27%. Una abstención bastante pronunciada en Costa Rica, más del 40% no salió a votar. En segundo lugar, Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático. Eso fue una sorpresa. Este es un partido nuevo, de primera participación. No tuvo una votación, pero un 16% dentro del escenario de lo que se está viviendo en Costa Rica es buena, y por consiguiente será el contendor
de José María Figueres en la segunda vuelta que habrá de celebrarse el 3 de abril allá en Costa Rica. Hubo un candidato, Fabricio Alvarado, que en principio se veía, cuando se comenzaron a computar los votos, estaba ocupando el segundo lugar, pero en la medida en que el conteo avanzó, bueno, pues el candidato Chávez lo sobrepasó por la mínima, un 15% Alvarado, un 16% Chávez, pero en función de la cantidad de votos computados será Chávez el que irá a la segunda vuelta. ¿Quién se quedó bastante corta? Linet Saborío, que en las encuestas daba que sería una casi segura participante en una probable segunda vuelta. Sin embargo, se quedó en cuarto lugar con un 13%. El 3 de abril hay segunda vuelta. Todo apunta a que a José María Figueres habrá que ganárselo allá en Costa Rica, un país de instituciones sumamente fuertes, ejemplo de la América Latina, de toda la región, pero está acusando ya problemas de desigualdad social, problemas de desempleo, problemas de delincuencia, y eso ha comenzado de alguna manera a lastimar todo el ambiente en Costa Rica. El señor Figueres, además de haber sido presidente, es miembro de una de las familias políticas más tradicionales de ese país. Quería señalar, suscribir lo que has dicho, Rosendo, en cuanto a la tradición democrática de Costa Rica. Desde la Guerra Civil de 1949, señores, que ha pasado mucho tiempo, Costa Rica ha tenido, creo que ahora son 16 elecciones consecutivas ininterrumpidas. Eso es récord actual en América Latina en cuanto a estabilidad en el marco democrático, sin golpes de Estado, sin interrupción, sin variaciones catastróficas en su constitución. Aunque el modelo, como tú has dicho, revela agotamientos en algunos aspectos, sobre todo el económico, creo que es un caso a imitar, sus cortes, sus instituciones y su democracia. Y por último, Rosendo, hay que establecer un elemento interesante de la democracia costarricense. Hay quienes dicen que incluso democracias sólidas, cuando tienen que comenzar a repetir figuras, suele ser una señal de agotamiento también del modelo que permite sacar nuevos liderazgos. Y ya viene desde hace unos 12 años hacia atrás el reciclaje de figuras. Hemos tenido en los últimos 3 periodos precisamente o candidatos ganadores o que han intentado volver a la presidencia después de haber logrado haber sido presidentes. Así que ese es el tema. A propósito de la fortaleza institucional de Costa Rica, fíjate que a pesar del ajustado resultado entre el segundo y el tercer lugar de apenas un 1%, todo el mundo aceptó inmediatamente los resultados dados por el Tribunal Electoral de Costa Rica. Tú sabes que Figueres tuvo, Rosendo, su Baninter cuando fue presidente aquella vez. El Banco Anglo, que era el banco más viejo de la historia de Costa Rica, lo cerraron por malas prácticas, pero esa vez allá se llevaron a todo el mundo, porque como dice Rosendo, allá las cortes no juegan. Bueno, Josefina me está haciendo seña ahí, pero yo no quiero dejar de hablar de Perú. Otra vez a formar gobierno. Pedro Castillo no encuentra la forma. Ya hay ex asesores que le están pidiendo que finalmente se haga al lado. Para que sigan inventando. Que renuncie. Este hombre ha formado 4 gobiernos en menos de 6 meses y definitivamente todo apunta a que no lo va a lograr Pedro Castillo. Ya el Congreso ha dicho que muy difícil que le apruebe un nuevo primer ministro. Y el caso de Haití, que no lo quiero dejar de señalar. Hoy se cumpliría el plazo, el periodo de gobierno del presidente Jovenel Moïse, asesinado en ese país. Y el Senado haitiano escogió recientemente a un nuevo presidente de la República y a un nuevo primer ministro que serían interinos hasta que se celebren unas nuevas elecciones. Pero el actual primer ministro, el señor Ariel Henry, ha dicho que no, que él no va a entregar, que el 7 de febrero, dice él muy textualmente, el 7 de febrero no marca el final del mandato del gobierno, que es responsable de organizar elecciones libres y democráticas. El próximo inquilino del Palacio Nacional será un presidente elegido libremente por todo el pueblo haitiano, es lo que él ha dicho, y sobre todo ha reiterado que él no va a entregar hoy
porque es hoy que le están exigiendo que entregue. No va a entregar el gobierno. Y eso ahonda, afinca mucho más la crisis política haitiana. Hay que recordar que Ariel Henry fue fruto de un atentado. Recientemente atentaron contra su vida, y en función de esta situación latente en ese país, nadie sabe lo que podrá pasar en los próximos días con el primer ministro actual, el señor Ariel Henry. Haití sigue siendo una gran problemática, sigue siendo una gran dificultad en el orden político, económico, social y por supuesto siempre preocupante para la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.